En esta vida, espiritualmente hablando, solo hay dos tipos de personas, ¿ya? Los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Entonces, Dios no quiere que seamos hijos del diablo y por esa razón ha provisto un medio por el cual hacernos hijos del Dios Todopoderoso. Entonces, pues que el amor y la gracia sea con cada uno de ustedes. Esperamos que estén aquí, no nada más hermanos en Cristo, sino también personas que no han conocido de la palabra o no saben cómo nacer de nuevo. Entonces, quiero decirles, ¿cuántos de aquí, físicamente hablando, tienen o han tenido un papá, un progenitor? A ver, ¿cuántos? Todos, ¿verdad? Si no fuera así, pues no estuviéramos aquí. ¿Cuántos de aquí ahora son papás? ¿Cuántos de aquí son papás? ¿Cuántos son aquí padres de familia? Bueno, amén, ¿verdad? A mí, a mi esposa Jenny y a mí nos bendijo Dios con dos hijos. Tenemos entonces dos hijos por la gracia de Dios, ¿verdad? Y por la apariencia de ambos, ¿verdad? Nadie puede negar que yo soy su progenitor, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad? El tema del día de hoy es cómo nacer de nuevo. Cómo nacer de nuevo. Pero, vea, quiero recordarles como una introducción, cómo llega, vea, una persona a nacer, vea, por primera vez. Si bien me acuerdo, se requiere de un hombre y se requiere de una mujer, ¿verdad? Y se requiere, vea, de un contacto, de un conocimiento entre ambos, como la palabra que utiliza en la palabra de Dios en la Biblia en Génesis 4:1. En Génesis 4:1 que dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, ¿verdad? Y luego ya vemos en la historia que después también viene Abel. Si el primer nacimiento que uno experimenta requiere de uno que dé la semilla, en este caso el hombre, vea, físicamente hablando, y de uno que recibe la semilla, en este caso físico, la mujer, ¿qué se requerirá para nacer espiritualmente? Es decir, ¿qué se requerirá para nacer de nuevo? Si no es que Dios nos dé su semilla y que nosotros la recibamos en nuestro corazón para llegar a ser nuevas criaturas. Para llegar a nacer de nuevo, uno necesita la semilla de Dios. Ahora, ¿y cuál es esa semilla? Bueno, según el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 11, Lucas 8:11 dice, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, si en esa semilla nadie puede nacer de nuevo, nadie puede ser nacido de Dios. Ahora, ¿y quién es el que nos puede dar esa semilla de Dios? Bueno, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 37, ahí nos da la respuesta. Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, vea. En otras palabras, vea, no es ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel, ¿verdad?, que rechaza las enseñanzas de que Jesús es el Hijo de Dios y rechaza las enseñanzas de Jesús, pues lamentablemente se ha identificado como el hijo del diablo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44 al 47, si pueden ir conmigo ahí, a Juan, capítulo 8, versículo 44 al 47, leemos las siguientes, leemos las siguientes palabras de Jesús. Dice así, le dice ahí a la multitud que no estaba creyendo en él, dice, vosotros, dice Jesús a ellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dice Jesús, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pero si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, esto fue lo que Jesús le dijo a esas personas que no querían creer en él. Entonces, espero que todos los que estamos aquí reunidos estemos dispuestos a escuchar las palabras de Jesús, porque si no, ya estamos identificándonos como hijos del enemigo. Vea. Una persona, vea, que ha nacido de nuevo es una persona que es nacido de Dios. Es decir, es una persona que es parte de la familia de Dios. Es una persona que va a ver y entrar el reino de Dios. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 7, dice lo siguiente.
Juan capítulo 3, versículo 3 al 7. Es donde Jesús le dijo a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿y qué es lo que uno debe de hacer? ¿Qué es esa semilla de Dios que uno necesita recibir? ¿En qué debe creer uno, para que empiece a crecer en su vida eso que ha concebido en su corazón? Bueno, la respuesta está enseguida en Juan 3:16. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acuérdense que en 1 Corintios capítulo 15 menciona cuál es el evangelio que debemos de creer. El hecho de que Cristo murió por nosotros, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, para nacer de nuevo, hay que tener fe en la semilla de Dios, la cual, según ya vimos en Lucas 8:11, viene siendo la palabra de Dios, ya que ahí se nos revela a Jesús, ¿verdad? Por eso en la epístola de Romanos, a los Romanos capítulo 10, versículo 17, Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír, dice, por la palabra de Dios. Y eso es muy importante, que cuando usted le predican el evangelio, sea únicamente de la palabra de Dios. Eso es muy importante. No la palabra de Dios más el libro del Mormón. No la palabra de Dios más el Atalaya. No la palabra de Dios más los libros de Ellen White. No la palabra de Dios más las tradiciones católicas. Los apóstoles mismos se cuidaban mucho de no hacer eso, de no combinar palabra de Dios con otra cosa. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 2, 2 Corintios capítulo 4, versículo 2, dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Entonces es muy importante no adulterar la palabra de Dios. Me acuerdo cuando en México hace años decían que estaban adulterando la leche, que la leche era adulterada. Y bueno, ¿qué significa eso, verdad? Como que la leche adulterada. Y es que se estaban refiriendo a que a la leche le estaban echando agüita, entonces no era pura leche, sino era leche con agüita que le echaban. Entonces, por eso aquí, entonces los apóstoles dicen, nosotros no andamos adulterando la palabra de Dios. ¿vea? Entonces, si la semilla de Dios que usted ha escuchado ha sido adulterada, usted no va a ser nacido de Dios. Habrá nacido en una doctrina, en una religión, pero no ha nacido de nuevo porque la semilla que le pusieron en su corazón no era de Dios. Según la palabra, la parábola del trigo y la cizaña en Mateo capítulo 13, Jesús no es el único que anda sembrando. También el diablo siembra, pero él siembra cizaña. Y la cizaña en el tiempo de la siega va a ser echado en el fuego, la morada final de los condenados. Entonces, hablando de la buena semilla, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, amigos, Jesús nos ofrece la vida eterna. Jesús nos ofrece el cielo. Nos ofrece el perdón de los pecados. Jesús dio su vida en la cruz para que ninguno de nosotros tengamos que pagar por nuestros pecados. Dios no quiere que usted vaya al infierno. Dios quiere lo mejor para usted. Entonces, crea, tenga fe en ese mensaje de salvación y no crea usted que se va a salvar haciendo buenas obras o por otros medios u otros caminos. Si a usted le dijeron que se iba a salvar haciendo buenas obras, ustedes pues lo han confundido. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces es muy importante que somos salvos por gracia, ¿verdad? Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Usted ya no va a poder decirle a Dios, mira Dios, todas las cosas buenas que hice mientras estaba en el mundo. No, vea, pues habrás hecho muchas cosas buenas, pero como quiera tienes que pagar todos los pecados que has cometido. O sea, ¿no leíste en mi palabra que la paga del pecado es muerte? Y sí, fíjense, hermanos, en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice, la paga del pecado son buenas obras. No dice así. Tampoco dice, la paga del pecado son todos tus problemas y aflicciones que te pasan antes de morir. No, dice, sino la paga del pecado es muerte. Entonces es muy importante ver eso. Y Dios ya te está ofreciendo la salvación gratuitamente por medio de lo que Jesús hizo en la cruz. En Romanos capítulo 3, versículo 22 al 24, vamos para allá. Romanos capítulo 3, versículo 22 al 24, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, aparte de creer en la simiente de Dios, de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, de creer que Jesús murió por tus pecados en la cruz, de creer que Él resucitó al tercer día y va a volver por su iglesia, ya, también usted necesita arrepentirse de sus pecados. En Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, Hechos 17, 30 y 31, el apóstol Pablo le decía así a los atenienses que estaban escuchando su mensaje, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, es decir, a Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, arrepentirse no nada más significa sentirse mal por los pecados que ha cometido. Arrepentirse significa dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Arrepentirse significa volver al camino de Dios, al camino angosto y dejar el camino ancho que conduce a la perdición. Habrá sido tal vez un ignorante de la voluntad de Dios anteriormente, pero como ya no, Dios quiere que se arrepienta de sus pecados. El tercer paso que Dios quiere que haga para que sea una nueva criatura es confesar públicamente y sin pena su fe en Jesús. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya después de eso, uno necesita bautizarse. Habíamos leído, ¿verdad? En Juan capítulo 3, versículo 5, lo siguiente. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es por eso que en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro, vea, les dijo, en Hechos 2, 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vea. En Hechos capítulo 8, Hechos 8, podemos ver que el eunuco entendió el mensaje de salvación y creyó que uno debía nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Vamos a ir para allá. Hechos capítulo 8, versículo 36 al 38. Hechos 8, 36 al 38. Dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y ya como nacidos de nuevo, con esa simiente de Dios en nuestros corazones, nuestra meta debe ser que esa simiente crezca tanto dentro de nosotros de tal manera que conquiste todas las áreas de nuestra vida,
hasta que dejemos de hacer todas las cosas que Dios aborrece. Fíjense como dice ahí en Primera de Juan 3:9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, que dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, por eso es muy importante, la simiente de Dios no puede pecar. Entonces, cuando más y más la simiente de Dios o la palabra de Dios, ¿verdad? Y dejamos el control al Espíritu Santo, ¿verdad? Que el control de nuestras vidas a Él, y que llene y llene y llene y llene más todas las áreas de nuestra vida. Nosotros tal vez como hijos, como padres, como hermanos, como cónyuges, como trabajadores, como obreros, como jefes, como lo que sea que seamos, va a llenar toda nuestra vida. Entonces vamos a conducirnos en toda nuestra vida, en todas las cosas que hacemos como Dios quiere. Entonces, bien importante a eso. Por eso es que hay que seguir con la lectura bíblica, hay que seguir siempre dejándonos guiar por el Espíritu Santo y no por nuestra carne. Entonces, así como Adán tuvo que conocer a Eva para que naciera una nueva criaturita, así también Dios nos ha conocido a cada uno de nosotros desde el día de hoy con su semilla, es decir, con las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿cómo va a responder usted al mensaje de salvación? ¿Quiere nacer de nuevo? ¿Quiere ser una nueva criatura? ¿Quiere nacer espiritualmente? Ya no quiere ser un hijo del diablo, sino que quiere ser un hijo de Dios. Crea que solo Jesús le puede salvar. Arrepiéntase de ser un pecador y aprenda a hacer el bien. Confiese su fe en Jesús públicamente y sumérjase en las aguas del bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No confíe en ningún otro, en ninguna otra persona para salvarlo, ni en otro camino. Jesús le dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Recuerda las palabras de Jesús en Juan 3:7. Juan 3:7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Una vez un predicador estaba evangelizando a una persona que ya se encontraba en su tercera edad. Aún después de estudiar la Biblia por buen rato, el señor anciano continuaba dudando de que Dios pudiera perdonarlo, porque él había sido muy malo. Él había sido muy malo. Entonces el predicador, ya sintiéndose desanimado, iba a retirarse sin saber qué más decirle al hombre que necesitaba de Dios. Antes de salir de la puerta, el predicador se le ocurrió hacerle una última pregunta al anciano. Le preguntó, según usted, ¿qué sería necesario para que Dios lo perdonara? Le respondió el anciano, yo creo que si hubieran venido a mi puerta con el evangelio cuando tenía unos 50 años, tal vez Dios hubiera podido perdonarme. Pero antes de que pudiera decir algo el predicador, el anciano dijo, no, 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 a mis 40 y tantos hice cosas muy malas. No, yo creo que si hubiera conocido a Dios cuando tenía 40 años, entonces Dios sí pudiera haberme perdonado. Pero antes de que pudiera decir algo el predicador, el anciano continuó hablando y dijo, no, no, a mis 30 y tantos de edad hice cosas horrendas. No, yo creo que si hubiera conocido a Dios cuando tenía 30 años ya, entonces sí Dios podría haberme perdonado. Pero el predicador no pudo responderle sin antes que el anciano mismo dijera, no, no, hombre, ya me acordé de otras cosas. A mis 20 y tantos años hice unas barbaridades. No, yo creo que si usted hubiera venido cuando yo tenía unos 20 años, entonces Dios me perdonaría. De apenas iba a decir algo el predicador cuando el anciano dijo, ay, qué cosas. No, antes de mis 20 años hice cosas muy malas que me acabo de acordar. No, yo creo que si hubiera ido a la iglesia cuando tenía unos 15 años, vea, entonces Dios, ay, tampoco, vea. No, predicador, yo creo que la única manera que Dios me pudiera perdonar es si naciera de nuevo. En ese momento, el anciano comprendió lo que significaba nacer de nuevo. Creyó, se arrepintió, confesó su fe en Jesús, se sumergió en las aguas del bautismo y nació de nuevo. Entonces, esta historia es real. El joven predicador era mi papá y el señor que se bautizó era un anciano zapatero. Entonces, si a usted, amigo, le digo lo mismo que Ananías le dijo a Pablo en Hechos 22:16. En Hechos 22:16 le dice,
Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, si hay una persona aquí que quiere hacer eso el día de hoy, se lo puede mencionar aquí después de que el hermano que dirija el canto de invitación se lo mencione, o nos puede contactar, ya sea por texto, por teléfono, de otra manera, en las redes sociales, o si usted no es de por aquí, pero quiere entonces convertirse al Señor, dígaselo a uno que esté cerca de usted para que lo ayude en esa conversión. Gracias y Dios los bendiga. Sigue el hermano de los cantos.